eso estamos y trabajamos. Bueno, yo voy a hablar menos de un minuto. Simplemente dar las gracias a la Embajada de Chile y al embajador Tucapel Jiménez por haber confiado en nosotros para realizar parte de los actos o colaborar, apoyar parte de los actos que teníamos planteados para esta efemérides desgraciada del 50 años del golpe de Estado en Chile, pero que permitió también la solidaridad de Suecia con todos los refugiados políticos de Chile, de las dictaduras del Cono Sur y de otros países latinoamericanos durante largos años, especialmente en los gobiernos socialdemócratas con la figura de Olof Palme, etc. No me voy a extender, por tanto, decirles únicamente que además del día de hoy, a partir del lunes 13 iniciaremos un pequeño ciclo. En principio tenemos 6 películas sobre la cinematografía de los sucesos de Chile de hace 50 años. Eran 6 películas, pero por razones técnicas pues solamente vamos a poder proyectar 3. El lunes 13, Araña, de Andrés Wood. El lunes 20, Postmortem, de Pablo Larraín. Y el 27, una película muy conocida, Missing, de Costa Gabras, que probablemente muchos de ustedes la hayan visto, pero que tendrán la oportunidad de volverla a ver. Sin más, cedo la palabra al embajador de Chile ante el Reino de Suecia, Tucapel Jiménez, que presentará a nuestro invitado de hoy, Mario Zamorós, a quien le doy las gracias por estar aquí, y al resto de los contertulios. Muchas gracias. Me la dejó difícil, Juan Carlos, me dijo voy a hablar menos un minuto, yo debería hablar medio minuto. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Juan Carlos, devolverle la mano, porque la verdad que las grandes o varias actividades que hemos realizado durante el año que yo llevo acá se han realizado en el Instituto Cervantes, y es gracias a la colaboración y disposición que tiene Juan Carlos con todos los eventos de cultura, y no solamente con la Embajada de Chile, sino que con la Embajada del GRULAC, como le decimos nosotros. Quiero agradecer a mis colegas, Miguel Ángel, embajador de Perú, Alejandro, embajador de México, que está un mes, así que le damos la bienvenida también a Suecia, a Estocolmo, y bueno, nuestro invitado de honor, Mario Zamorós. Yo quiero dar las gracias porque sé que tiene una agenda muy apretada, estuvo hace poquito en Chile, y que te hayas dado el espacio para venir, compartir con la comunidad latina acá, es realmente valorable, y te damos las gracias. Mario Zamorós, la mayoría de ustedes lo conoce, una trayectoria larga, profesor, historiador, uno podría decir escritor, investigador también, ha dado charlas en varias universidades, en Chile, en Estocolmo también, estábamos por ahí, está Andrés, también estuvo en la Universidad de Estocolmo, dando una charla en varios países, escribe columnas de opinión, sus columnas han sido traducidas a una cantidad importante de idiomas, tiene un lazo con nuestro país, con Chile, ahí está ¿no es cierto?, la biografía de Neruda, de Salvador Allende, de Víctor Jara, del dictador, cosa que yo le contaba recién, que lo vi en una entrevista en CNN y quedé realmente impresionado del detalle que entregaba en esa entrevista. Así que es un honor tenerlo acá, porque es un tremendo escritor, toda su trayectoria. Agradecemos mucho tu presencia, de verdad, y quiero solamente decirte que esta actividad, y lo conversábamos con Juan Carlos, se relaciona con la conmemoración de los 50 años del golpe. Nosotros partimos el 8 de septiembre acá, con la primera actividad que conmemora, ¿no es cierto?, o conmemoraba los 50 años del golpe de Estado cívico-militar que se hizo en nuestro país, y estamos terminando. Yo creo que esta es una de las últimas actividades. Entonces, esa coincidencia, lo que le decía a Juan Carlos, que este recinto es súper importante para Chile. Así que estos libros, en todas las actividades lo hicimos con sentimientos bien encontrados, porque lo hicimos siguiendo las directrices de nuestro presidente Gabriel Boric. Aquí está, democracia, memoria y futuro, pero siempre recordando a nuestros mártires.
Eso yo siempre lo digo, aunque sueno repetitivo, pero hay que recordar nuestros mártires. Aquí hay dos, ¿no? En los libros, ¿no es cierto? Salvador Allende, hay tres, Pablo Neruda, los que van a presentar acá, pero está Miguel Enrique y está Víctor Jara, por supuesto. Siempre la mirada fue puesta en ellos, con una mirada de pasado, de homenaje, de recuerdo, pero también de presente, sobre todo con lo que está pasando hoy día en el mundo, y una mirada esperanzadora de futuro. Así que este libro, uno lo lee. La memoria es sumamente importante, porque sobre todo hoy día, la memoria une el pasado, tiene un lazo que une el pasado con el presente y con el futuro. Y solamente a través de la memoria, si la recordamos, nosotros podemos evitar cometer los mismos errores y horrores que se cometieron. Hay que cuidarla, salvaguardarla como un tesoro, porque es lo que le vamos a entregar a nuestras nuevas generaciones. Y estos libros contribuyen a eso. Uno es solamente leer el libro y uno sabe que es parte de nuestra memoria, de nuestra historia. Uno lee las páginas del libro y se encuentra marcado por el cambio que provocó en nuestro país. A cada uno de nosotros y al país hay un antes y un después de lo que nos ocurrió. Y yo creo que este libro habla muy bien de eso, ¿no es cierto?, de dejar clara la memoria en el recuerdo de cada uno de nosotros. Por eso es importante los libros. Yo leía, lo comentaba el otro día con amigos, para la dictadura quemó libros, quemó todos los libros, todas las dictaduras de Uruguay y de todos los países. Pero nosotros también quemamos libros, ¿no es cierto? Pero fue por salvar nuestras vidas. Y eso lo escuché a un compatriota que lo entrevistaban en un canal, en un programa de televisión sueca, y él decía, me tocó quemar libros, pero fue por salvar mi vida. Y a mí también me tocó quemar. Yo me recuerdo, mi mamá, tarjetas, mi papá había estado en Rusia, tuvimos que quemar hasta tarjetas de Moscú. Entonces, pero ojalá que eso nunca más vuelva a ocurrir. Por eso es importante mantener viva la memoria, y este libro contribuye a eso. ¿Yo qué más puedo decir, Mario? Solamente decir que una tremenda contribución la que tú haces. El lazo con Chile lo van aquí a conversar con Luis Córdoba, que yo creo que uno de los primeros chilenos exiliados que llegó a este país. Es profesor, ha escrito libros, ganó premios en Noruega, y él contará con más detalles. Y Estela López, que es una periodista, trabajó en medios de comunicación, de televisión y escritos en Chile. Tiene un magíster en licenciatura histórica en una universidad de Barcelona. Por lo tanto, van a ser ellos los encargados de que te conozcamos un poco más, cómo realizas tu trabajo, conocerte más también en lo humano. Y al final, por supuesto, vamos a tener un pequeño tiempo para que cada uno de ustedes pueda hacer, no cada uno, algunos, porque si no, no terminamos. No hay, como decimos en Chile, pero algunos, ¿no es cierto?, que pueden hacer algunas preguntas y compartir con Mario Amorós. Yo solamente quiero decir que, insistir, a veces suena repetitivo, pero hoy día hay fuerzas, lamentablemente hay fuerzas que avalan cada día más el negacionismo y el discurso de odio. Y yo no creo que sean nuevas fuerzas, yo creo que siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que hoy día se han atrevido a salir con ese discurso. Pero somos nosotros los encargados de contrarrestar esas fuerzas. Ellos muchas veces tienen todo el poder, tienen los medios de comunicación, tienen todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero nosotros tenemos la voluntad y el compromiso de contrarrestar ese discurso de odio y de negacionismo. Y cada uno de ustedes se va a llevar hoy día, de boca de Mario Amorós, de ustedes mismos, de los que escuchan aquí, ese discurso, porque lo van a conversar con su familia en la casa, con sus amigos, y ese va a ser el boca a boca para contrarrestar ese discurso que hoy día hay y que lamentablemente está avanzando de forma imprevista para muchos, ¿no es cierto?, en el mundo, no solamente en Chile. Así que, Mario Amorós, una vez más te doy la bienvenida. Yo quiero, que lo tengo acá. Quiero hacerte un regalo, no sé si lo conoces, pero este es el último discurso de Salvador Allende. Está en las Naciones Unidas, está en 3 idiomas, inglés, francés y español, y creo que en las mejores manos que puede estar es las tuyas. Así que a nombre de cada uno de ustedes, de la comunidad, de nuestro presidente Gabriel Boric, de nuestro país, te hacemos este pequeño
obsequio, pero muy simbólico y muy significativo. Bienvenido, Mario Amorós, a Estocolmo. ¿Se escucha? Estimado Mario, ayer en un ameno encuentro en la sala de la Asociación Víctor Jara, nos contabas de tu nuevo proyecto, una biografía sobre la dirigente comunista Gladys Marín. Y pensé en la imagen que me había surgido leyendo alguna de tus magníficas biografías sobre la historia reciente de Chile. Te veía entonces deambulando por las calles de Barcelona y de pronto el embrujo gaudiano te atrapaba para comenzar lenta y minuciosamente a proyectar la catedral de la historia reciente de Chile, con sus apóstoles de esperanza, sus columnas como testigos macizos del tiempo, sus altares de plegarias por la justicia y los derechos, las esculpidas paredes con sus inscripciones de paz y también lamentos, los vitrales luminosos de las utopías y los sueños aplastados, los laberintos de la maldad, la traición espuria, el espacio conteniendo una música de redención. En fin, Mario, tu obra es todo eso y mucho más. Y lo más importante es que no está acabada. Estela y yo nos hemos preguntado cuál sería la mejor manera de abordar este coloquio y hemos concluido que tal vez sea desde una perspectiva generacional. Yo pertenezco a una generación que vivió y presenció estos dramáticos momentos. Estela, sin embargo, por su parte, vivió sus consecuencias. Buenas tardes a todos. Voy a leer una resonancia que tus libros tuvieron en mí y después pasemos a las preguntas. ¿Más fuerte ahí? ¿Ahí sí? Ya. Sin duda el libro de Mario te envuelve de manera inquietante. Aún conociendo la historia de la Unidad Popular y de ambos personajes, en este caso de los que vamos a hablar, Allende y Víctor Jara, llegamos al final no queriendo dejarlos ir. Estamos obligados por la historia a despedir al padre, al abuelo, al amigo, a los dos vanguardistas que lo dieron todo por todos. Para sus familias no hubo despedidas. El libro cuenta que Joan Jara le fue imposible despedirse como correspondía, que si lo hubiese hecho se habría aferrado a él y no lo habría dejado marchar. Besitos, chao, te quiero mucho, nos vemos. Eso fue lo que se alcanzaron a decir. Pero horas antes de su muerte se las arregló para escribir un poema, donde denunció los horrores vividos de miles en el Estadio Chile. Una copia de ese poema llegó a la casa de dos jóvenes revolucionarios, mis padres, que en ese entonces vivían en la Villa Lenin, calle Moscú, módulo Quimantú. Mi padre, reportero de La Moneda del diario El Siglo, recibió de manos de Lautaro López 2 hojas de papel con frases manuscritas por ambas caras y las transcribió a máquina. Luego mi madre se encargó de doblar cuidadosamente la carilla hasta dejarla de tal tamaño que entró en una cajetilla de cigarrillos Lucky Strike. Este documento sería entregado por la mañana a la red clandestina del Partido Comunista para que fuera sacado de Chile hacia Moscú. Yo no nací en esta casa, pero puedo sentir el calor por un país mejor, la alegría de hacer realidad los sueños y la tristeza de la resignación. Soy parte de una generación que no vivió la dictadura, pero sí a su sombra, una sombra iluminada por la memoria y búsqueda de justicia de quienes fueron aplastados, pero no silenciados. Una generación que a 50 años del quiebre de sus vidas, como la conocían, sigue hoy con la convicción de que existe un mundo más justo
y que la semilla aludida en el último discurso de Salvador Allende dará paso a miles de primaveras. Ahora, cuando se hace un recorrido por tu escritura, llama la atención la fuerte presencia de Chile. Me refiero a toda tu escritura, a los más de 20 libros que has escrito. Naciste en agosto del 73 y sin saberlo exactamente, a un mes de vida, el golpe del Estado chileno cambió la tuya y la de millones de personas. Has dedicado más de 20 años a escribir lo que pasó en esos años. Cabe preguntarse por qué Chile, más allá de que fue el único país que intentó la vía democrática al socialismo. ¿Desde dónde nace esa inquietud? ¿Hay algún punto de quiebre? ¿Algún hecho particular que despierte tu interés? ¿Fue quizás a raíz de la historia del sacerdote Antonio Guido, valenciano como tú, torturado y detenido desaparecido de la doctora chilena? Gracias. ¿Se oye bien? Porque con este chisme... Bueno, muchas gracias primero al Instituto Cervantes por invitarme, a Juan Carlos y a todo su equipo por invitarme y por la acogida, también a la Embajada de Chile, al embajador Tucapel Jiménez. Muchas gracias a los embajadores de México y Perú, a todos los compañeros y compañeras que me acompañáis hoy, algunos ya viejos amigos, la tercera vez que vengo a Estocolmo, a esta ciudad y a este país que fue tan solidario con Chile, ¿verdad? Que es algo que a mí me conmueve y además una ciudad especial porque mi hijo, que ya tiene 18 años, creció durante muchos años de su infancia escuchando el cuento del barco Basa, barco que vio cuando tenía 5 años de la mano de Germán Perotti y de Margareta, ¿no? Y yo le contaba la historia del barco Basa muchas noches. El interés por Chile nace hace ya mucho tiempo, casi 30 años, cuando yo era un joven estudiante de periodismo y militante de las Juventudes Comunistas en España, y vi en un afiche ese último párrafo del último discurso del presidente Allende de las Grandes Alamedas, ¿no? Para mí fue una conmoción. En aquel mundo donde no existía internet y donde conseguir materiales políticos de Chile no era fácil, bueno, ver esas palabras en un afiche me impresionó mucho, y después una amiga me regaló un cassette. Los más jóvenes no saben lo que es un cassette con varios extractos del discurso de Allende, ¿no? La voz, a mí me fue una verdadera conmoción. Después, el azar de la vida y algunos hechos importantes, como haber conocido en Barcelona un centro de documentación creado por curas catalanes que trabajaban en Chile antes del golpe, que hoy es la Fundación CIOB, el principal centro de estudios internacionales de Barcelona. Allí había un archivo impresionante con 4 cajas de este tamaño de documentos de Chile de antes del golpe y de después, ¿no? Con documentación muy valiosa. Alguna de esa documentación yo no he vuelto a verla en ningún otro lugar del mundo, por ejemplo, del movimiento de cristianos por el socialismo. Y luego también los primeros viajes a Chile, cuando yo era un joven periodista y conocía a personas como Hortensia Bussi, Jack Chonchol, Bolet Teitelboim, la familia del presidente Allende. Bueno, para mí fue añadir más conmoción a todo, ¿no? Y evidentemente la experiencia de la Unidad Popular atrae la atención de muchos investigadores en el mundo todavía hoy, ¿no? Soy parte de una pequeña red informal de amigos que investigamos sobre Chile, y uno va conociendo jóvenes que tienen 30 años que se aproximan a la historia de la Unidad Popular desde miradas diferentes, de temas diferentes, pero es un proceso histórico apasionante que, como todos, no se agotará nunca, porque siempre habrá cosas nuevas, siempre hay archivos que se ponen a disposición hoy y que no estaban ayer. Y desde hace ya más de 10 años, una parte importante de mi trabajo, no toda, se refiere a la historia de Chile, ¿no? Para mí también es importante la acogida que han tenido mis libros en Chile, no solo en términos de derechos de autor, que también, porque es el salario de quienes publicamos, pero sobre todo por el reconocimiento que tengo de muchas personas que no conozco, que me expresan palabras tan bellas como las tuyas o las de Luis, que para mí es una recompensa moral muy importante, ¿no? Personas muy valiosas que han dedicado su vida a luchar por la memoria y por la justicia en Chile, que reconozcan que mis trabajos son una contribución, para mí es muy, muy importante. Bueno, siguiendo con esta idea de la generación, ¿no? Para la nuestra, para la mía, el por qué ha sido y es una constante obsesión, prácticamente, que domina... ¿No se escucha? No se escucha ¿Aló? bien,
¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, decía que para nuestra generación, para la mía en particular, el porqué es una constante obsesión. Domina prácticamente todas nuestras tertulias, conversaciones. Siempre acabamos preguntándonos por qué fue así, por qué no fue de esta otra manera, en fin. Entonces, quisiera preguntarte, Mario, ¿por qué Chile? ¿Por qué precisamente en Chile ocurre un proceso de transformaciones tan profundas como lo fue el de la Unidad Popular? Bueno, porque Chile, a partir del año 32, cierra un periodo histórico de anarquía, inestabilidad política, la dictadura del coronel Ibáñez, que acaba el año 31, la República Socialista efímera del año 32, y en octubre del año 32 hay elecciones presidenciales, gana la derecha con Arturo Alessandri Palma, y se abren 4 décadas de desarrollo democrático, donde se abre un episodio ominoso, que es la proscripción del Partido Comunista por la ley maldita entre el año 48 y 58, una proscripción diferente a la que será la dictadura genocida de Pinochet, pero los comunistas privados de derechos políticos durante 10 años. Si exceptuamos ese largo episodio de una década, a partir del año 32 se abre un periodo en Chile de desarrollo democrático. El año 33 se funda el Partido Socialista, el Partido Comunista existía desde el año 12 con otro nombre, y progresivamente las fuerzas de izquierda tienen un espacio y una influencia social creciente. De hecho, el año 38, por primera vez se le elige un primer presidente progresista, don Pedro Aguirre Cerda, candidato del único frente popular que hubo en América. En aquel entonces, en México estaba el general Lázaro Cárdenas al frente de un gobierno progresista y muy solidario con el pueblo republicano español. Y en Chile hay una primera década de gobiernos con la participación del Partido Radical, después viene la ley maldita, y sobre todo, de manera paralela, es la época en la que hay toda una generación de dirigentes políticos, con Salvador Allende en primer lugar, que es el candidato presidencial de la izquierda desde el año 52, que tiene la inteligencia y la generosidad política de entender que en Chile la izquierda puede ser alternativa de poder si va unida, si concurre unida a la gran batalla democrática de las elecciones presidenciales que en Chile se desarrollaban cada 6 años, ¿no? A partir del año 52, Allende es el candidato de la izquierda y a pesar de que obtiene el 5% de los votos aquel año 52, ya el año 58 queda 34.000 votos de la moneda, obtiene el 28% de los votos. Una coalición de fuerzas políticas fundamentalmente dirigida por comunistas y socialistas con un programa que se irá haciendo cada vez más revolucionario conforme avanzan los años, ¿no? El año 64 Allende obtiene casi el 39% de los votos y pierde porque la derecha apoya a la democracia cristiana, y esa colaboración, esa confluencia política de 2 décadas de la izquierda chilena obtiene el triunfo, como sabemos, el 4 de septiembre del año 70, una noticia que conmueve al mundo, porque ya el año 64 había en Santiago más de 200 periodistas extranjeros que iban a cubrir las elecciones presidenciales, entre ellos el enviado especial del semanario Marcha de Uruguay, un periodista llamado Eduardo Galeano, gran amigo de Allende, que entrevista a Allende el año 64 y el año 70 cuando gana, ¿no? Y ese año 70 se produce esa noticia de que por primera vez en un país, en elecciones democráticas, las fuerzas marxistas revolucionarias han ganado, y se abre paso a algo inédito en la historia del siglo XX, ¿no? Cómo se iba a desarrollar esa llamada ya vía chilena al socialismo, que bueno, se daba en un país del tercer mundo, en un país del cono sur, aislado de la gran política internacional, ¿no? Entre el mar, encajonado entre la cordillera y el mar, pero un país con 10 millones de habitantes, pero con una vida democrática muy rica y donde la política se vivía de manera apasionada. Bueno, Allende y Víctor Jara son 2 protagonistas fundamentales del periodo de la Unidad Popular, que llegan, sin embargo, por caminos diferentes.
la política y el arte. Los une más allá del convencimiento de que el socialismo es el verdadero camino a seguir, la fuerza de la palabra hecha verso en Jara y mensaje de esperanza en Allende. Eran tiempos en que también se sabía escuchar, tiempos en que se iba masivamente a escuchar en conciertos, manifestaciones, etc. Hoy la palabra ya no tiene el mismo efecto. ¿Por qué? ¿Crees tú? Bueno, vivimos en un mundo diferente, ¿no? Aquel donde en las décadas en las que Allende actúa políticamente, las décadas centrales del siglo XX, las grandes utopías políticas, sobre todo en el caso de la izquierda, movilizaban y organizaban la vida de millones de personas en Chile, en Italia, en Francia, en otros países de América Latina, en España también en los años 70. Hoy ya no es así. Hoy la política se sustenta en hiperliderazgos, en proyectos líquidos que duran poco. En cambio, en el mundo de Allende todo iba mucho más despacio. Los medios de comunicación, imagínate, en Chile la televisión empieza a ser importante en términos políticos en el año 70. En el año 64 había 1 millón de aparatos de televisión en Chile en el año 70 y la televisión jugaba algún papel, pero era sobre todo la prensa escrita y la radio los medios de comunicación de referencia. Hoy vivimos, y sobre todo los políticos viven en función de las redes sociales, de la instantaneidad. Allende perdió 3 campañas presidenciales. ¿Ustedes se imaginarían un candidato que compitiera por la presidencia de un país durante 20 años perdiendo? Duraría máximo 2 elecciones. Ya lo bajarían los asesores de marketing político que pesan mucho más, ¿no?, que los ideólogos y los teóricos. Por tanto, era un mundo muy diferente, era un Chile muy diferente, donde las publicaciones políticas, los debates parlamentarios tenían una riqueza, tenían un fondo que hoy ya no lo tiene la política, ¿no? Y donde además la política se vivía de una manera muy, muy diferente a la que se vive hoy. Y a la vez es la palabra donde tú decías hacer un rescate de la memoria. Yo debo confesar que al principio de la lectura de ambos libros me distraía o me sacaba de la historia que aunque la conocemos, conmueve siempre cuando uno la recorre de nuevo. La bibliografía asociada a ella, los pies de página. Pero al andar me fui dando cuenta que esa pausa también tenía un sentido. Y era darle el espacio de palabra a quienes lo vivieron y a quienes lo vivieron para contarlo. Entonces te quería preguntar también si, como rescatas los libros de tantas personas, de Patricia Espejo, de Jack Schoenschol, ¿fue intencionado esa pausa, ese rescate también a través de tu libro, el rescate de otros? ¿Qué te pasa, qué te remueve a ti también cuando recorres la bibliografía de Chile? Era la que te obliga a tu trabajo. Claro, es parte del trabajo, ¿no? No solo la bibliografía, también la prensa. La prensa es muy importante. Yo como periodista además creo que la veo mejor que a lo mejor personas que no tienen mi formación de periodista. Por ejemplo, en el libro de Víctor Jara, en la biografía de Víctor Jara, que presenté en marzo en Chile y desde mayo en España, está muy presente la voz de Víctor. La voz de Víctor en entrevistas de prensa que he encontrado, y curiosamente, la entrevista más larga publicada a Víctor la publicó un periodista mexicano, Jorge Meléndez, en México el año 73. Después se publicó en Cuba el año 75, en la revista La Casa de las Américas. Es una entrevista olvidada y ahí encontramos la voz de Víctor, como también la encontramos en la revista del Instituto Nacional de Cultura del Perú, que le entrevistó en junio del año 73. La entrevista se publicó además después del asesinato de Víctor, donde Víctor reflexiona sobre su papel como creador, sobre el concepto de artista, sobre un tema de la época, la canción comprometida, la canción protesta. Es un tema en el que Víctor va dando opiniones que evolucionan con el paso del tiempo. También una entrevista que encontré publicada en Cuba. Todas esas entrevistas me permiten situar la voz de Víctor en la biografía, como también en la biografía de Allende, las entrevistas que le hicieron al presidente, al candidato, tantas veces candidato y luego después presidente, y otras noticias de prensa. Y evidentemente la bibliografía permite traer los testimonios de
otros protagonistas de la época, también para confrontar mis tesis o lo que Allende está diciendo. Pues cito evidentemente no solo memorias de dirigentes de la izquierda, sino también memorias en los últimos 7 o 8 años en Chile han publicado sus memorias algunos de los principales dirigentes de la democracia cristiana entonces, Belisario Velasco, Andrés Zaldívar y otros. Bueno, pues son traer otras voces para complementar el relato. Y sobre todo la documentación de los archivos en la medida de lo posible. En el caso de Víctor Jara, encontré cartas inéditas de Víctor con un intelectual peruano muy importante, Arturo Corcuera, que ya ha fallecido, pero gracias a su hija accedí a esas cartas. También hay cartas de Joan Jara con Arturo Corcuera, ¿no? Y son cartas donde Víctor expresa y explica muy bien sus sentimientos y sus preocupaciones. Por tanto, para armar una biografía o un libro de historia, uno tiene que intentar acceder a la mayor cantidad de documentación posible. Entré en contacto con la viuda de Daniel Biglietti, quien, en contra de lo que yo pensaba, me dijo que no conservan correspondencia, que yo creo que la tuvo que haber, entre Víctor Jara y Daniel Biglietti. Pero, por ejemplo, me dirigí a la fundación de Mercedes Sosa y de Atahualpa Yupanqui y no tuve ni siquiera respuesta, ¿no? A veces el esfuerzo te lleva a que no lo consigues, o no te responden, o, como yo hago en la biografía de Víctor, dejo constancia en otra pie de página de que no se conserva correspondencia, para que en el futuro quien investigue sobre Víctor sepa hasta dónde yo pude llegar, y a lo mejor sí encuentra correspondencia. Yo digo honestamente que yo no la he encontrado, ¿no? Eso creo que es parte del esfuerzo del historiador, buscar todas las fuentes posibles para, bueno, presentar el trabajo más exhaustivo posible. Y en el caso del presidente Allende, bueno, pues entre los archivos que he consultado están los del expresidente Patricio Aylwin y otras personalidades de la democracia cristiana, o el del embajador del presidente Orlando Letelier. ¿Dónde pones el punto final? ¿Dónde paras? Bueno, claro, ya la experiencia te lleva a tener que priorizar el esfuerzo, porque obviamente uno podría pasarse la vida buscando cartas de Allende por el mundo o de Víctor Jara, pero hay que priorizar. Cuando hice la biografía del dictador, renuncié a hacer entrevistas porque toda la gente que a mí me interesaba conocer su opinión ya había dado entrevistas. Sí me puse en contacto con la Fundación Pinochet, como me puse en contacto con la Fundación Franco para la biografía de Pinochet, y en este caso la Fundación Franco mandó varias cartas muy interesantes de Pinochet con el dictador español. El 12 de septiembre del año 73, Pinochet escribe al general Franco con un memete que pone Palacio de la Moneda, palacio que habían destruido ellos el día anterior. O sea, esto no se conocía, es muy interesante. Para mí, evidentemente, como nieto de prisionero de la dictadura franquista, no fue muy agradable dirigirme a la Fundación Franco y pedir autorización para reproducir esas cartas, pero lo tuve que hacer. Igual que me puse en contacto con la Fundación Pinochet, hasta que dejaron de responderme porque se darían cuenta de alguna cosa, ¿no? Pero es parte del... Entonces tú tienes que saber cuándo tienes que entregar el libro, y dentro de eso qué esfuerzos puedes hacer, ¿no? Y también qué es lo que tú crees que puede ser más novedoso de lo que estás escribiendo, ¿no? Bueno, y evidentemente tienes que dedicar una parte de la investigación y luego una parte, un tiempo, a la escritura, porque tampoco puedo dedicar más tiempo que le dedico a cada libro, ¿no? Para terminar esta parte, pero si es que no lo saben, tú haces un barrido por la historia que existe, por toda la bibliografía que nos has dicho, y trabajas solo. O sea, a diferencia de otros historiadores que contratan personas para que hagan la investigación, tu equipo eres tú. Sí, sí. Sí, y a mí me gusta que sea así, porque para mí lo más bonito es ir a los archivos y pasarte el tiempo que tú puedas ojeando, porque yo creo que con el tiempo, como cualquier oficio, como el señor que es cocinero o que hace pan, pues el oficio te enseña y tú aprendes a mirar los documentos y aprendes a buscar. Por ejemplo, cuando hice la biografía de Neruda, 2015, me di cuenta de que Neruda tenía una gran amistad con varios poetas españoles, como sabemos, entre ellos Miguel Hernández, ¿no? Y me di cuenta de que había en la historia de Neruda y Miguel Hernández un personaje, Germán Vergara Donoso, importante en el Chile de los años 40-50, que llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores, que habría tenido algún papel en
la vida de Miguel Hernández. Bueno, en el Archivo Nacional de Chile, en el centro de Santiago de Chile, en la Alameda, calle Miraflores 50, está el archivo de este señor Germán Vergara Donoso. Cuando yo fui, 2015, pido los volúmenes, empiezo a ver y me encuentro con 11 cartas inéditas del poeta español Miguel Hernández, dirigidas a ese diplomático chileno desde las cárceles franquistas. Letras, cartas manuscritas del poeta, algunas con letras, hojas de cuaderno escolar, ¿no? Algo impresionante que no conocía a nadie y que la encontré de esa manera casual. Desde entonces, pues Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, cuando ha viajado a Santiago de Chile, lo han llevado a ver esas cartas, ¿no? Evidentemente Luis, como gran poeta y admirador de Miguel Hernández, pues lo llevaron a ver. Entonces es algo impresionante y que viene de eso, viene de insistir viendo los archivos y haciendo este trabajo, y para mí es el más bonito, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también hay detalles muy interesantes. Pude ver el expediente personal de Pinochet en el ejército chileno, gracias a mis pitutos en Chile, ¿no? Mis buenas relaciones en Chile. Bueno, ningún historiador había visto esa hoja de vida de Pinochet, el expediente personal. ¿Y qué es lo interesante? Que ahí uno tiene la evaluación de Pinochet como oficial del ejército durante 40 años. ¿Qué señala esa hoja de vida en cada año? Puntualidad militar, que debe ser sinónimo de puntualidad germánica. Bueno, Pinochet nunca llegaba tarde. Curiosamente, la mañana del golpe de Estado llegó 20 minutos tarde a su puesto de mando en Santiago de Chile. Y el general Bonilla, que le estaba esperando, estaba preocupadísimo, porque si Pinochet no llegaba por lo que fuera, Bonilla tenía que encabezar el ejército en el marco del golpe de Estado. ¿Qué significa esto? Que Pinochet calcula hasta el último momento cómo arranca el golpe de Estado y si él se iba a dar la vuelta de carnero, como dicen en Chile, si la cosa empezaba mal, ¿no? Bueno, pues esto es un trabajo muy, para algunos parece muy aburrido, pero a mí me parece apasionante, ¿no? Que además te permite, de cara al futuro, siempre tú vas viendo cosas nuevas que te pueden servir para el trabajo, ¿no? Bueno, ahora leeré algo espeluznante. En la página 328 de La vida es eterna, que has escrito, está el informe de la autopsia número 2547/73, remitido a la Segunda Fiscalía Militar con fecha 18 de septiembre del 73 y firmada por el doctor Ezequiel Jiménez. Y dice: el cadáver fue reconocido posteriormente por sus familiares con el nombre de Víctor Lidio Jara Martínez. Te abro comillas: cadáver de sexo masculino que yace vestido con la ropa manchada con sangre y tierra. En la región parietal derecha hay 2 orificios de entrada de bala. En la región torácica hay 16 orificios de entrada de bala y 12 orificios de salida de diferentes tamaños. En el abdomen hay 6 orificios de entrada de bala y 4 de salida. En la extremidad superior derecha hay 2 heridas a bala transfixiante. En las extremidades inferiores hay 18 orificios de entrada y 14 de salida. Cierro comillas. Podríamos buscar explicaciones quizás más allá de los cálculos políticos y preguntarnos, por ejemplo, que lo más terrible del ser humano aflora en circunstancias de álgida confrontación, como ocurrió en Chile. Entonces aparecen monstruos y personajes como los Contreras, los Krasnov, Romos y Pinochet. ¿Te parece, Mario, que estos personajes bordan más bien lo ficcional? ¿Te parece que estos personajes bordan más bien lo ficcional? No, porque lamentablemente fueron reales, ¿no? Y actúan en un momento histórico concreto. Cada uno es evidentemente
¿qué te diría yo ante eso, no? Tú has nombrado, bueno, el golpe de Estado se da el 11 de septiembre, como sabemos, la Junta Militar se constituye por la noche, Pinochet es elegido presidente de la Junta Militar como un título honorífico, con una función representativa, no estaba en la hoja de ruta de los golpistas una dictadura como la de Pinochet. Había oficiales partidarios de un llamado golpe blando y había oficiales como Pinochet que muy pronto decidieron para dónde iba a ir el país, ¿no? A una refundación política, económica, social, constitucional y también a la creación de un régimen personalista, donde Pinochet, a los 15 meses del golpe, se ha logrado que la Junta le designe presidente de la República y donde Pinochet, con mano de hierro, gobierna ese país con un instrumento que es el terror. Y para eso no recurre a las Fuerzas Armadas existentes, recurre a un instrumento como la DINA que se crea después del golpe y que Pinochet encarga a un oficial especialmente brutal, Manuel Contreras, coronel en Tejas Verdes, que el año 69 en la revista Memorial del Ejército de Chile publica un artículo en el que dice: la lucha contra la guerrilla se gana matando a los guerrilleros, hablando de Vietnam, pero después lo aplicaron en Chile, ¿no? Entonces ese instrumento brutal, esa política de exterminio, es el instrumento con el que Pinochet afianza un régimen personalista donde nadie discutía su poder y con la pretensión de, a través de la Constitución después del año 80, perpetuarse, y del plebiscito que obviamente pensaba que iba a ganar, perpetuarse en el poder hasta el fin de sus días, ¿no? Y ahí actúan oficiales como Krasnov y otros que tienen una mentalidad propia, que han sido formados en la doctrina de la Guerra Fría, en la doctrina de seguridad nacional, que ven en los comunistas, entre comillas, porque ahí incluyen a cualquier demócrata y a cualquier persona de izquierdas, el enemigo interno que está incrustado en el país y que hay que exterminar, ¿no? Esa es la lógica que lleva a Villa Grimaldi, que lleva a los vuelos de la muerte, que lleva a la tortura, como se practicó en Chile hasta límites completamente inhumanos e irracionales. Bueno, ese es como yo creo que hay que entender a estos personajes, ¿no? Y sobre todo a Pinochet. Al presentar tu biografía en Chile, de Víctor Jara, uno de los titulares de diarios españoles y chilenos fue: a Víctor Jara no le amputaron las manos antes de asesinarlo. Como si de alguna manera esto le restara, lo hiciera menos terrible o el mito se eliminara. Esto da cuenta de la superficialidad un poco de los medios de comunicación hoy día, y quería saber, que miran ese periodo tan oscuro de manera más lejana o no lo sé. Quería saber qué te remueve esa lectura que hacen los medios de comunicación del rescate de la memoria que haces tú a través de estos dos. Ahí hay dos medios, uno chileno, el Diario La Tercera, que y además me pone a mí entre comillas, el titular fue: a Víctor Jara no se le cortaron las manos, como si se hubiera sido algo al azar, ¿no? Y lo pone entre comillas, como si yo lo hubiera dicho, ¿no? Cuando yo no dije eso, y el propio periodista que hizo la entrevista, que es un buen periodista, Pablo Retamal, me dijo: no, se ha sido el editor de Fin de Semana, que tienen que poner titulares llamativos de este tipo para que la gente lea en internet. Bueno, una locura, ¿no? Y luego un medio español público que sí que lo enfocó de manera correcta, porque iba por la parte de desmitificar esa leyenda falsa, ¿no? Bueno, en la biografía lo más importante es que en la biografía cuento el origen de esa leyenda creada, macabra, falsa, que deriva de un artículo publicado en un periódico de Buenos Aires, un buen periódico, que es una muy buena fuente para Chile antes y después del golpe, el diario La Opinión. Ahí publica un chileno, Miguel Cabezas, un artículo increíble, completamente falso, sobre lo que había pasado en el Estadio de Chile, y en el clima de la época pues se le da credibilidad, le dan credibilidad a ese artículo y se arma toda esa leyenda increíble que Joan Jara siempre negó, porque Joan, la verdad que siempre, desde el primer momento, ella da sus dos primeras entrevistas después del asesinato de Víctor, son al diario The Times de Londres, que escribe un artículo gélido como un iceberg sobre el caso de Víctor, y a la televisión sueca, a un amigo de esta casa, Jan Sandviks, periodista sueco, que fue quien sacó las copias de las canciones de Víctor de Chile. Una persona que merece, por eso y por otras muchas más cosas, un reconocimiento eterno. Fue Jan Sandviks, conoce a Joan Jara en el funeral de Nedura el 25 de septiembre, debieron hablar
del tema, y las últimas canciones de Víctor se salvan y Joan las publica en Londres en el año 64 porque este periodista sueco saca las copias máster de Chile. Y ahora se me ha ido un poco el hilo, no sé qué te estaba diciendo antes de hacer este paréntesis. Y ahí cuento, efectivamente, Joan contó siempre, desde ese primer momento, la entrevista que concede Jan Sandvik se puede ver en YouTube, se emite, y el embajador de Chile en Suecia de la época de Luis Enrique Delano lo cuenta en su libro Diario de Estocolmo, se emite en la televisión sueca en horario de máxima audiencia el 10 de octubre. Se puede ver en YouTube con subtítulos en español. Y Joan contó siempre lo mismo, de una manera admirable, contó hasta el fin de sus días, le hicieron 100.000 entrevistas, cómo encontró el cuerpo de Víctor, cómo ella, qué hizo para sepultarlo, etc., ¿no? Entonces no había por qué inventar esa mentira macabra, ¿no? Y yo creo que, aunque queda, y aunque la gente lo dice y lo siente, yo lo he escuchado todavía este septiembre, porque al final los libros los leen poca gente, ¿no? Pues se sigue repitiendo esa leyenda que hay que ya desterrarla, ¿no? Y hablar de Víctor como quiere Joan y su familia, como quiero yo y como toda mucha gente, sus compañeros de la música, como un gran creador, ¿no? Recuperar a Víctor como un creador maravilloso, como un hombre comprometido con su pueblo, con el proyecto de la Unidad Popular, que dejó unas canciones que son patrimonio de la humanidad, y contar su muerte como fue, ¿no? Porque además se ha hecho una investigación judicial en Chile muy rigurosa, que permite, y a mí me ha permitido a partir de esa investigación judicial que cito ampliamente en el libro, contar cómo fueron sus últimos días y cómo fue su asesinato. Bueno, Allende y Jara son dos gigantes de una época, sin cabe duda. ¿Perdurarán las canciones de Jara a un modo de un Guernica de Picasso, de los desastres de la guerra de un Goya? ¿Perdurará la consecuencia, el valor, la honestidad de Allende por sobre sus objetivos políticos? ¿Por sobre sus? Objetivos políticos. Sí. Bueno, yo creo que está claro que van a perdurar, ¿no? Han perdurado 50 años y en Chile y en España y aquí en Suecia y en otros muchos países ha habido actos de recuerdo a Allende y a Víctor Jara, ¿no? Y yo creo que por suerte va a ser así, y por suerte las canciones de Víctor además las cantan con diferentes géneros musicales, artistas jóvenes de todo el mundo, ¿no? Conmueven a muchos grandes artistas internacionales, les conmueven, y cuando van a Chile U2 o Bruce Springsteen recuerdan a Víctor, ¿no? Sting, tantos otros, y los valores de Allende yo creo que siguen vivos y presentes, ¿no? Y es una figura del presidente Allende como representación de lo que fue la Unidad Popular, que inspira a muchas personas fuera de Chile, muchas organizaciones políticas, sociales. El nombre de Allende está en los callejeros de infinidad de ciudades. En España hay un equipo de fútbol en Córdoba que se llama Salvador Allende, ¿no? Por tanto, es una figura que yo creo que transmite valores democráticos, valores avanzados de justicia social, revolucionarios, y que siguen vigentes, y yo creo que seguirán vigentes. Para el segundo periodo de Bachelet, la expresidenta Bachelet, le hiciste una entrevista en la que ella decía que su objetivo era corregir, o sea, superar de manera definitiva la herencia de la dictadura y corregir 4 décadas de neoliberalismo extremo. Y ayer también en el encuentro en la Federación Víctor Jara en Estocolmo, tú comentaste algo de que siempre parecía que estábamos reaccionando a algo. Reaccionamos a la dictadura tratando de borrar su huella, reaccionamos a lo que dice la derecha tratando de defender nuestra posición. ¿Hay espacio para la creación de nuevas formas, como lo fue en la Unidad Popular? Bueno, hay un empeño en Chile, en el caso de Chile un empeño importante. Hay un gobierno de izquierdas con el presidente Gabriel Boric que tiene la propuesta de hacer transformaciones de fondo. Ahora, esas propuestas se desarrollan en el marco que conocemos, ¿no? Con minoría en el Congreso Nacional y con una derecha que es reacia a tocar lo medular del sistema neoliberal en Chile, porque les proporciona unos enormes beneficios. Las pensiones privadas, la universidad privada, la sanidad privada, evidentemente castiga a las grandes mayorías porque obliga a las familias a pagar esas carreras al precio que no se paga en casi ningún país del mundo,
pero eso beneficia a un sector pequeño de la sociedad que tiene el poder económico en el país y controla los medios de comunicación, ¿no? Por tanto, no es fácil, no le fue fácil a la presidenta Bachelet en su segundo mandato, teniendo mayoría en el Congreso Nacional, pero al frente de una coalición muy amplia, y no le está siendo fácil al presidente Gabriel Boric, ¿no? Pero hay que mantener el empeño y hay que presentar, en mi caso, yo soy ciudadano español en España, el proyecto político que uno desea, ¿no? Y después que sea la ciudadanía la que decida. Pero no ha sido fácil, no va a ser fácil para el gobierno actual en Chile transformar ese modelo, porque está atornillado en la realidad chilena, ¿no? También en las mentalidades de una parte de la población que lleva 45 años ya, casi 50, escuchando los beneficios supuestos de un modelo económico ultra individualista y que sitúan la responsabilidad de cada cual, crear su propio futuro, ¿no? Y donde lo colectivo, el esfuerzo colectivo se desmerece, y donde las causas colectivas se desdibujan, ¿no? La izquierda de mi época leyó ávidamente, pero esas lecturas no nos ayudaron e iniciamos un proceso de autocrítica y renovación, dando origen a nuevas lecturas y bibliotecas. Sin embargo, la derecha parece no estar dispuesta a renovarse, ni mucho menos a leer. Quizás porque le es más fácil defender lo conquistado. Bueno, en eso están, ¿no? En eso están. En el caso de Chile, claro, es un país donde los medios de comunicación están en manos de la derecha, donde ya cuando uno va al kiosco de prensa a comprar un diario, solo hay un diario, que se puede llamar periodismo, que hace periodismo, claro, que es el Mercurio. Si uno quiere otro diario, las últimas noticias, y luego a las 2 de la tarde puede comprar la segunda. Todos del mismo dueño, todos periódicos de derechas, todos periódicos que fueron golpistas en el 73, que fueron cómplices de la represión de la dictadura y que jamás han dedicado un editorial ni un mínimo comentario a hacerse autocrítica del papel que cumplieron. Y sin embargo piden a los demás que hagan su autocrítica, ¿no? Y jamás han dicho nada al respecto, ¿no? Por tanto, es difícil en un país donde la prensa democrática es muy chica y donde la prensa y de lo que habla la clase política está condicionado por una agenda creada artificialmente por esos medios de comunicación. Cuando tú prendes el telediario, el Telenoticias, y solo te hablan de crímenes y de la inmigración como problema, acabas votando al señor José Antonio Cast, porque crees que los grandes problemas de tu país son la inmigración como problema y el tema de la seguridad, ¿no? Bueno, pues es muy difícil, han pasado 50 años ya y las transformaciones de fondo en Chile están pendientes, y el tema constitucional va a seguir pendiente, porque Chile no va a tener todavía una constitución propia del siglo XXI, sino que va a seguir de una manera u otra una constitución neoliberal. Al leer la biografía de Allende, uno queda con la sensación de que no le dieron ni una semana de una alternativa. O sea, desde ya o de antes ya se venía gestando esto, o sea, los contactos con Estados Unidos, etcétera, no le dieron ni un respiro. Eso por una parte. Y por la otra queda una sensación de absoluta impunidad, que lo hablábamos con Luis, de que una impunidad que con el caso de Víctor Jara, también Pedro Barrientos, en la extradición está pendiente, y que al final la impunidad está asociada a la injusticia, al anhelo de justicia, porque si bien la justicia que han buscado los familiares detenidos desaparecidos, de las víctimas de violación a los derechos humanos, la justicia chilena ha quedado muy al debe. Entonces también quizás ahí hay un debe de dar el ejemplo, de condenar, que no se ha podido en Chile. ¿Cuál crees tú que ahí son las trabas que vemos, que esa impunidad, que no hay forma como de sacarse esa sensación después de leer tus libros? Bueno, pero es que yo vengo de un país donde hay impunidad absoluta. Entonces, ya quisiera yo que en Chile, que en España hubiera un museo de la memoria, que en España hubiera memoriales, que en España hubiera, gracias a que hubo en Chile un movimiento de derechos humanos y unas fuerzas de izquierda que pidieron siempre justicia y que no decayeron jamás en pedir justicia, que en España tuviéramos
a decenas de represores de la dictadura franquista en la cárcel, como pasa en Chile. Evidentemente siempre falta mucho, siempre tarda la justicia. En el caso de Víctor Jara, 50 años hasta que finalmente la Corte Suprema ha dictaminado las condenas definitivas. Ahora queda pendiente el asunto de Barrientos, que está en Estados Unidos, y su extradición a Chile, pero en Chile se ha avanzado y no ha sido fácil, y ha sido mérito, sobre todo del movimiento de derechos humanos y de la izquierda, ¿no?, que jamás dejó de pelear por lograr esa justicia, ¿no? Y bueno, un lugar tan impresionante como el Museo de la Memoria, que fue obra de la presidenta, una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet, y tantos memoriales que hay, y la batalla de los tribunales tan impresionante, ¿no?, porque he leído ya muchas causas de crímenes de la dictadura, y realmente es la tenacidad. El caso de Víctor Jara se cerró en 2008. Se cerró, el ministro lo cerró y se pudo reabrir, y la clave fue un conscripto del año 73 que llega y le cuenta a la PDI lo que haya pasado finalmente en el Estadio de Chile. Y ahí se reactiva el caso y llegan a las condenas. Por eso no hay que dejar de pelear, porque de repente un accidente, algo no previsto, como es ese conscripto José Paredes, que declaró, bueno, permitió que hubiera justicia en el caso de Víctor, ¿no? Y también el valor y la tenacidad de los compañeros de Víctor que estuvieron en el Estadio Chile, que han contado una y mil veces lo que vivieron, ¿no?, que no es nada fácil, no debe ser nada fácil. Sin embargo, lo han contado tantas veces para dar testimonio, y finalmente se logró justicia. Y la primera parte de tu pregunta, efectivamente, Allende gana las elecciones el día viernes 4 de septiembre. El sábado la derecha estaba desconcertada, y el domingo ya reaccionan y se ponen en marcha para desconocer un triunfo democrático en las urnas, ¿no? Porque hay sectores que solo reconocen la democracia cuando ellos ganan. Si pierden, hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Bueno, ahora queremos darle espacio a preguntas que ustedes puedan tener. Les pedimos por favor que sean concisos para que así la mayor cantidad de gente pueda realizar preguntas. ¿Sí? Antes de pasar a las preguntas, que me llegó un papelito acá, y yo quería contarte, Mario, que ahí tú ves que el evento más importante que hicimos en conmemoración de los 50 años es Gracias Suecia. Y le dimos la medalla de la solidaridad en ese momento a 8 personas suecas que trabajaron por Chile en la solidaridad. Hoy día está presente acá Stefan de Wilder, ¿no es cierto? Ahí está presente, que fue uno de los que le dimos la medalla, pero nos quedaron 2 pendientes. Y por eso aprovecho que hay un marco público acá importante, porque vamos a hacer una ceremonia en diciembre para estos 2 personajes. Y uno de ellos está hoy día acá, Jan Hammarlund. Y el otro, ¿por qué me acordé y me levanté a decir esto? Porque tú acabas de nombrar a Jan Sandqvist. Y él es el segundo premiado, ¿no es cierto?, que le vamos a dar la medalla a la solidaridad, que la da el presidente y nuestro país. Así que va a ser Jan Hammarlund y Jan Sandqvist, que vamos a hacer la ceremonia y la vamos a anunciar por redes sociales para que ustedes puedan asistir también a acompañar a estos 2 grandes suecos que trabajaron mucho por la solidaridad con Chile. Mario, muchas gracias por responder nuestras preguntas y por esta conversación. Así que queda abierto ahora el espacio por si quieren hacer alguna pregunta allá atrás, por favor. Bien, sí, yo quiero decir una cosa que me trae a la memoria. Más que nada, yo trabajaba en el diario Puro Chile desde que empezó hasta los últimos momentos. Cuando hablabas de las veces que había sido candidato Salvador Allende, cuando fue la primera vez yo tenía 10 años. Pero cuando fue la manifestación de Allende frente al diario Puro Chile, la primera manifestación para iniciar las elecciones, cuando la primera campaña que hizo Allende eran multitudinarias, pero de familias, que iban familias enteras a las campañas. Entonces, pero después el resultado no eran tan grandes. Entonces, lo que yo recuerdo, que el año 70, en la primera manifestación que se hizo Salvador Allende en la avenida Bulnes,
escuché, porque como yo estaba ahí mismo, fui al escenario cuando iba Allende subiendo al escenario y vi tanta gente y dijo, toda esta gente, el año 52, eran puros niños. Y eso es lo que quería decir, como la generación eran niños, pero ya eran adultos y podían votar y se pudo llegar al poder. Eso. Hola. Sí, bueno, muchas gracias por una muy buena exposición y las preguntas también. Quería preguntar sobre qué se sabe más sobre la muerte de Eduardo Frei Montalva y la conexión esa además al asesinato de Berríos en Uruguay y la posible conexión con el Plan Cóndor. ¿Qué se sabe más de eso? Bueno, ¿Hubo un asesinato atrás de eso? ¿Cómo se ve? ¿Qué se sabe? Gracias. Bueno, primero agradecer a Luis y a Estela sus preguntas y que me acompañen aquí. Y respecto a la pregunta, bueno, la Corte Suprema en Chile acaba de dictaminar que no hubo asesinato del expresidente Frei, que la muerte fue por causas naturales, ¿no? Por una enfermedad, etc., ¿no? Acaban de descartar la tesis del asesinato. Esas causas judiciales son decenas de miles de páginas. Yo he leído la del caso de Pablo Neruda. Estamos a pocos días de que la ministra Paula Plaza dice sentencia en primera instancia sobre la muerte de Neruda. Son casos muy difíciles. Yo he publicado un libro que presenté aquí en este mismo lugar hace 11 años sobre el último año de vida de Neruda y una biografía del poeta, y nunca me he pronunciado. Me han preguntado decenas de veces, ¿usted qué cree que lo mataron? Nunca he dicho si lo mataron o no. Porque ha habido una exhumación en el caso de Neruda, porque ha habido un panel de científicos y porque hay una justicia chilena y unos abogados de la acusación que tienen que pronunciarse. Entonces yo, respecto a la causa de muerte del poeta, que la conozco y que la he leído, que la sigo hace 11 años, nunca me he pronunciado. Por eso no me pronunciaría sobre el caso del expresidente Frei, ¿no? La familia y doña Carmen Frei ha acogido, bueno, no comparten la tesis de que no hubo magnicidio. Yo respeto mucho el trabajo que ha hecho doña Carmen Frei, me parece una mujer muy honesta. Y bueno, es lo que te puedo decir, que la Corte Suprema ha dictaminado que no hubo magnicidio. Siempre pueden quedar dudas, pero yo creo que para pronunciarse uno tiene que documentarse. Yo tengo el libro que escribió doña Carmen Frei, no lo he leído y no conozco la causa judicial, por tanto no te puedo decir nada más que describirte el panorama, ¿no? Para tener una opinión propia yo creo que hay que leer y pronunciarse, ¿no? Hola, gracias. Una pregunta. Hace poco sale la información de que el dueño del Mercurio era pagado por la CIA. ¿Qué sabías tú de eso durante todo el tiempo que pudiste recorrer la información en Chile? Bueno, se sabe hace ya mucho tiempo. En la biografía del presidente Allende actualizo lo que tiene que ver con lo que usted señala, ¿no? ¿Cuál es la clave? Y enlazo con lo que decía Estela. Allende gana las elecciones un viernes 4 de septiembre. Hay unos primeros días donde la derecha sondea a la democracia cristiana si en el Congreso Pleno, en el Congreso Nacional, van a votar por Allende o podrían votar por Alessandri, que era constitucional esa opción, y Allende no ganaba. Pero la dirección de la democracia cristiana públicamente reconoce la legitimidad del triunfo de Allende y da a entender de que votará por Allende en el Congreso Nacional a la espera de las negociaciones, ¿no? Ante ese escenario, la embajada norteamericana también actuando por su cuenta y sondeando al presidente Frei, ante ese escenario el que reacciona más rápido es Agustín Edwards Eastman, dueño del Mercurio, que el 13 de septiembre, día domingo, ya está en Nueva York con su amigo, el ejecutivo Persicola, que le concede una cita con Kissinger, nada más y nada menos que en la Casa Blanca. Quien, como sabemos, más ha investigado esto es Peter Kornbluh, al que conocí ahora recientemente por casualidad en Santiago, y le pregunté, oye Peter, lo que tú contaste hace unos años de que era posible que Nixon hubiera recibido a Agustín Edwards en la Casa Blanca, en el despacho Oval, imaginaos a un chileno de la época en el despacho Oval de la Casa Blanca, ¿qué chileno podía llegar ahí? Ni siquiera los presidentes de la República, ¿no? Él me dice, Peter Kornbluh, que tiene la convicción de que Nixon recibió a Edwards en la Casa Blanca. En la agenda de Nixon
había 40 minutos reservados para recibir a Edwards esa mañana antes a un dirigente alemán. Y él tiene la convicción de que fue así. Hubiera o no encuentro Edwards-Nixon, si hubo encuentro Edwards-Kissinger, y esa tarde, a las 3 de la tarde, ahí están los papeles desclasificados, Nixon da la famosa orden de estrangular la economía chilena, de hacer avivar la economía chilena y de hacer lo posible para acabar con Allende, ¿no? Es algo insólito, un presidente que aún no ha empezado a gobernar, al que ya le quieren tumbar el gobierno, ¿no? No debe haber muchos casos en la historia. Por tanto, fue un papel siniestro, porque Edwards no solo se reúne con Kissinger y con el director de la CIA, además entrega información de inteligencia de primer nivel a la CIA sobre la composición de las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no? Durante varios días le interrogan con el ánimo de asaltar la soberanía chilena, asaltar la democracia chilena y provocar incluso un golpe de Estado o una guerra civil en Chile. Esto, el problema que tiene es que lo hemos repetido y contado tantas veces que parece que no tiene ninguna importancia. Agustín Edwards solo ha tenido que, falleció en el año 2016 o 2017, solo tuvo que declarar en una ocasión ante la justicia chilena, ante el ministro en visita, don Mario Carroza, hoy miembro de la Corte Suprema, debido a la querella que la agrupación de familiares de ejecutados políticos presenta en el año 2012 contra los llamados generales civiles del golpe. Sumario que consulté para un libro mío que se llama Entre la araña y la flecha. Y ahí Edwards, ¿qué le dijo al juez chileno, al ministro en visita? Que no se acordaba de nada y que él fue a Washington de paseo, ¿no? Esa es la realidad y una de las carencias democráticas en Chile, y en mi país las hay en ese terreno multiplicadas por 1000, es que este tipo de personajes, que yo llamo y otros llamamos generales civiles del golpe, nunca han tenido que rendir cuentas. Su responsabilidad no disminuye la responsabilidad de los oficiales que traicionaron al presidente y que acabaron con la democracia en Chile, pero nunca nadie les pidió cuentas y además se permiten dar lecciones de democracia y pedir cuentas a la izquierda en Chile, ¿no? Nunca el Mercurio ha pedido perdón por la responsabilidad que tuvieron en la destrucción de la democracia en Chile. ¿No? ¿No se escucha? Sí. Yo tenía una pregunta más bien desde el punto de vista personal. No se oye. Una pregunta más bien como escritor desde el punto de vista personal. Yo soy una persona que nació a fines de los 80 y yo tenía 3 años cuando la dictadura cayó. No tengo mucho recuerdo de eso, yo soy más bien crecido en los 90. Pero quería preguntarle que su libro de todas maneras va a llegar a gente joven, lo van a leer y me interesa saber qué es lo que a usted le gustaría que las personas jóvenes puedan llevarse consigo después de leer su libro y los otros libros que también usted ha publicado. ¿Qué le gustaría a usted que los jóvenes pudieran sacar de él? Los que no vivieron esa época, pero escucharon a través de sus padres o personas que conocieron. Bueno, yo creo que los jóvenes en Chile tienen a su alcance muchos libros importantes sobre historia de Chile, de muchos historiadores, de muchos periodistas que hemos hecho todos un esfuerzo grande por cada uno desde nuestro punto de vista hacer un aporte, ¿no? Se han publicado una gran cantidad de libros ahora en Chile y yo creo que están ahí, están a disposición de quien quiera leerlos, ¿no? Yo tengo un hijo de 18 años, sé que no es fácil que los jóvenes lean hoy, nada fácil, ¿no? Porque tienen a su alcance cosas que nosotros cuando éramos jóvenes no teníamos, ¿no? Pero bueno, ahí están y cualquier libro de historia bien escrito le aporta a cualquiera de nosotros una información que no teníamos, ¿no? Porque detrás hay un esfuerzo de un historiador o una historiadora que ha profundizado en un tema que se ha dedicado durante mucho tiempo y que, bueno, cuando uno quiere, como decía antes al profesor, ¿no? Cuando uno quiere opinar y saber sobre un tema tiene que documentarse y ahí hay una gran cantidad de libros que por suerte en Chile se han publicado este año, ¿no? Entre ellos el mío, pero también muchos otros de diferentes temas. Yo tengo una pregunta. En relación al asesinato de Orlando Letelier, ¿cuál es el mea culpa que hizo Estados Unidos
usted también mencionaba que Agustín Edwards quedó absolutamente impune. Claro. Yo siento que Estados Unidos tampoco ha hecho absolutamente nada por reivindicar el asesinato de Letelier. Más que todo, hicieron esta especie como de cambio de que la DINA no podía llamarse DINA, pero ahora era, en el fondo, lo único que hicieron fue el cambio de nombre. ¿Qué ha hecho Estados Unidos en relación a eso? ¿Cuán grave fue el asesinato de Orlando Letelier para Estados Unidos que hubiese sido en Washington? Y que además murió, como sabemos, Ronnie Moffitt, ciudadana norteamericana que estaba embarazada, ¿no? Y su esposo, Michael Moffitt, quedó herido. Bueno, Estados Unidos ha hecho muy poco, ¿no? Ahora se esperaba que para el 11 de septiembre, por ejemplo, el antiguo canciller de Chile, Heraldo Muñoz, planteó una entrevista que tal vez para el 11 de septiembre el presidente Joe Biden haría un gesto simbólico, más o menos simbólico, en relación con la responsabilidad de su país, de Estados Unidos, en el golpe de Estado en Chile. Pero claro, no dijeron nada, porque si hubieran dicho algo, después tendrían que haber pedido perdón por Guatemala, por Uruguay, por Argentina, por Brasil, por Cuba, por República Dominicana, por hablar solo de América Latina, ¿no? Con lo cual sería abrir una puerta muy peligrosa. El Salvador, en fin, han hecho desclasificar papeles de manera incompleta que ha permitido conocer mejor la historia, ¿no? Pero evidentemente queda pendiente. Cuando el presidente Obama estuvo en Chile hace unos 10 años, Ariel Dorfman le pidió un gesto que han hecho muchos presidentes y personas relevantes cuando van a Chile, que es visitar la tumba del presidente Allende con respeto, y ese solo gesto, ese gesto ya hubiera tenido una carga simbólica muy importante. Bueno, el presidente Obama no atendió la sugerencia de Ariel Dorfman, ¿no? Voy a hacer una pregunta que creo que es súper importante, que tú la puedas responder, que tiene la mirada de no ser chileno, digamos, a pesar de haber vivido y el nexo que tienes con Chile. Uno cuando lee tu libro ve y lee lo de Víctor Jara, el sufrimiento, el dolor, los momentos oscuros de nuestra patria. Por eso yo decía que la memoria es importante con tus libros, porque es la forma de mantener el recuerdo de forma permanente, ¿no? Son los libros. A mí me llegó mucho la biografía de Víctor Jara porque, ¿sabes? Yo fui diputado y estuve varias veces con Joan Jara, y cuando se hizo el funeral oficial de Víctor Jara en el año 2009, me tocó asistir ahí, y Joan Jara, cuando supo que estábamos con el exdiputado Sergio Aguiló, salió a hacer la guardia de honor con nosotros ahí. Y ese momento, imagínate la emoción y lo emotivo que puede ser para uno estar haciendo una guardia de honor con Joan Jara ahí en el funeral oficial de Víctor Jara. Y yo vi la entrevista tuya que hiciste en Chile con Freire Stock, y me quedó marcada una, que la prensa en esos años llamaba al odio. Había un titular, o hubo un titular de la segunda, que decía junten rabia. En el fondo junten odio. Y después se vio reflejado cómo salió todo el odio. Vimos lo peor del ser humano. Entonces yo te quería preguntar a ti, que tienes esta mirada de afuera, ¿cuál es la analogía que haces tú con el momento que se vivió en ese entonces y lo que se está viviendo hoy día en Chile? Con estos negacionismos y mensajes de odio que hay. Bueno, yo diría que a mí lo que me parece muy preocupante es cómo este año en Chile se ha instalado un relato que hacía mucho tiempo que no se escuchaba y no se leía en Chile, que sostiene algo tan increíble como, entre comillas, o abro comillas, Salvador Allende es el principal responsable del golpe de Estado. Eso lo hemos leído este año en Chile, en libros que han tenido una gran repercusión y que han tenido un eco impresionante de los medios de comunicación interesados en propagar ese tipo de mensajes. Bueno, eso es lo que dijo Pinochet y la dictadura del año 73, no es nuevo, ¿no? Los más mayores lo recordarán, ¿no? La responsabilidad de la unidad popular, que era un desastre y una coalición caótica que sumió a Chile en una situación tan grave que el golpe de Estado fue inevitable y el pronunciamiento militar salvó a Chile del comunismo, ¿no? Pues eso, de una manera más académica, menos zafia, lo hemos escuchado este año. Y como decía, en un país donde solo hay medios de comunicación de derechas, pues es el discurso que han propagado este año, ¿no? Muy preocupante, porque además lleva aparejado la relativización de los crímenes de la dictadura, del propio golpe de Estado. En Chile este año
no ha habido debate sobre la figura de Pinochet. Nadie ha hablado de Pinochet. Nadie ha hablado de cuando el presidente Gabriel Boric se atrevió a criticar a Sergio Nofre Jarpa, presidente del Partido Nacional en el año 73, golpista, quedó la grande en Chile y había hablado de Jarpa como ministro de Interior, no como golpista del año 73. Y bueno, se le cayeron encima al presidente de la República, ¿no? Y así, nadie ha hablado de Patria y Libertad, nadie ha hablado de la responsabilidad de los grupos empresariales, de la SOFOFA y de todos esos grupos empresariales que se declararon en estructura de guerra contra el gobierno de Allende desde septiembre del año 71. Nadie ha hablado de la intervención de la CIA hasta que Peter Condor llegó a Chile y se metió un documental en un canal de televisión. Solo se ha hablado de los supuestos errores de la izquierda y de la supuesta incapacidad del presidente Allende para gobernar, ¿no? Bueno, algo muy preocupante que tiene que ver también con el ascenso de la ultraderecha en Chile, con una derecha que se siente libre de responsabilidad con lo que pasó para exponer y propagar ese tipo de argumentos, y es un retroceso muy grande respecto a los 30 años y a los 40 años, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Mario, por compartir primero tu escritura y segundo tu lectura de tu escritura y también de Chile y de todos estos años que, bueno, vamos a ver cómo seguimos para adelante. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mario ha traído algunos de sus libros en su maleta. Ha sido un acto de solidaridad más de Suecia, porque ha pasado la aduana sin que le dijeran nada. Y entonces, gracias al librero, a Christian Björk, y en fin, se han molestado y ha hecho todo lo posible para que tenga libros. Yo creo que estás dispuesto a firmarlos a aquellos que los adquieran, ¿no? Y nada, muchas gracias por todo. Y la Embajada de Chile les invita a un vino de honor y una empanada chilena, o dos, ¿no?